¿ya? Tengo menos rotación de trabajo, ¿no es cierto? Tener que enseñarle a personas a trabajar significa reducir normalmente la productividad. Y eso, ¿no es cierto?, nos demuestra que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo logra mejorar a la empresa, ¿no es cierto?, en sus capacidades y generando además ventajas competitivas, ¿ya? Con, ¿no es cierto?, esto que es súper importante, el reconocimiento de que las personas somos el bien más importante de la empresa. Las empresas están conformadas por personas, no por máquinas, no por edificios, no por conocimiento. Lo más importante somos las personas. Si las personas no estamos, la empresa no existe, ¿sí? Bien, avancemos un poquito más, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito más rápido. Concepto importante, mejora continua. ¿Qué es lo que es la mejora continua? Para la norma ISO 45001, significa implementar medidas regularmente, ¿no es cierto?, que me permitan ir evaluando lo que yo estoy haciendo, midiendo si sirve o no para reducir los riesgos y además, ¿no es cierto?, tomar esa información e ir incorporando mejoras de forma también regular y permanente para que todas estas acciones que yo voy implementando en pos de prevenir accidentes y enfermedades sean cada vez más eficaces, ¿ya? Vamos a avanzar un poquitito más, ¿ya? Bueno, y vamos a entrar ahora en materia de la norma, ¿ya? La norma ISO 9001, ¿ya? Es una norma lógicamente ISO, ¿no es cierto? Una norma que está elaborada por la Organización Internacional de Estandarización, reconocida por los 194 países que las conforman, entre ellos todos nuestros países latinoamericanos, ¿ya? Los que estamos aquí, ¿no es cierto? También, por lo tanto, estas normas ISO son válidas en todos nuestros países. Son normas internacionales, en el caso nuestro en español, en Francia en francés, ¿no es cierto? Y en los diferentes países, ¿no es cierto?, en el idioma, ¿no es cierto?, que estimen conveniente y para las cuales ellos traduzcan finalmente. Pero la norma que se aplica, por ejemplo, acá en Chile, la norma ISO 45001, es exactamente la misma norma que se aplica en México, que se aplica en Colombia, que se puede aplicar en Brasil, que se puede aplicar en Italia, en Suiza y en Sudáfrica. Exactamente la misma. Y en la medida que va evolucionando la norma ISO, va evolucionando en todos los países, ¿ya? Por eso es que es tan relevante y es un tema tan importante el saber de normas ISO, ¿ya? Porque podemos hablar en el mismo idioma. Si nos conocemos, ¿ya?, una empresa aquí y una empresa en Colombia, por ejemplo, y ambas empresas tienen implementada una norma ISO, en este caso la 45001, que es de seguridad y salud en el trabajo, al menos ya sabemos cómo trabajamos los temas de seguridad. Ya sabemos qué, ¿no es cierto?, qué estrategias nosotros vamos implementando y cómo trabajamos el prevenir accidentes y enfermedades profesionales, ¿ya? Para eso están hechas las normas, para dar también confianza, ¿ya? Yo confío en esta empresa, ¿no es cierto? No importa que no hablen español, no importa que estén allá, ¿no es cierto?, en Alemania, ¿ya? Y los alemanes nos van a mirar y esta empresa, tiene la norma ISO 45001. Sabemos que se hace cargo de manera seria de la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Bueno, estas normas ISO certificables, básicamente tenemos que saber unas poquitas cosas. Primero, ¿no es cierto?, que se alinean, que son globales, que ayudan a la productividad y que están conformadas por 10 capítulos que son compatibles entre sí. Entonces, lo que vamos a mirar ahora, sí, de forma bien resumida y bien acotada, son de qué se tratan estos capítulos y cómo también se van acoplando a, ¿no es cierto?, la realidad que tenemos ahora, que estamos en un proceso todavía en transición de post-pandemia, ¿ya? Si bien nos acostumbramos, ¿no es cierto?, a que tenemos que cuidarnos, pero la pandemia todavía existe. Todavía hay personas que están muriendo de COVID, ¿ya? Y eso es una realidad que no podemos eludir, ¿ya? Los tres primeros capítulos de la norma, ¿ya?, como en todas las normas ISO, ¿ya?, ISO certificables, son solamente para entender más la norma. En el primero nos hablan de, ¿no es cierto?, el objeto y campo de aplicación. O sea, nos explican que esta norma se puede aplicar a cualquier tipo de organización, pública, privada, con o sin fines de lucro, independiente del tamaño. Todas las organizaciones la pueden implementar. Y eso es lo que nos explica este primer capítulo, ¿ya? Avanzar un poquito más, ¿cierto? El capítulo número 2, particularmente esta norma no tiene ninguna referencia a otra norma, sino que es, ¿no es cierto?, absolutamente autónoma, ¿ya? Y en el capítulo número 3 nos habla de los... ¿Perdón? ¿Sí? Ya, sigamos. De términos y definiciones. O sea, nos explican
algunos de los conceptos que yo justamente les estuve explicando hace un ratito, ¿ya? Y aquí parte lo importante, del capítulo 4 en adelante, porque desde el capítulo 4 en adelante, la norma nos empieza a indicar cuáles son las obligaciones que las empresas tienen que cumplir para poder después decir, yo tengo implementada la norma ISO 45001. De aquí parte todo, ¿ya? En el capítulo 4, ¿ya? Se habla del contexto de la organización, ¿ya? O sea, de cómo las empresas tienen que hacerse cargo de hacer un autoanálisis primero, ¿ya? La mejor manera de poder implementar cualquier proyecto, y eso ustedes, ¿no es cierto?, lo saben, en cualquier materia, es primero saber de qué soy capaz, ¿ya? Tanto las personas como las empresas. Si yo no sé de qué soy capaz, si yo no sé qué recursos tengo, tanto financieros, ¿no es cierto?, recursos de conocimiento, recursos de equipamiento para poder hacer algo, ¿ya? No puedo saber si voy a ser capaz de lograrlo, ¿ya? Entonces las empresas tienen que hacer este análisis, tanto interno, ¿ya? Como del ambiente externo, ¿ya? Con respecto a elementos que le permitan y le ayuden o le signifiquen un problema para gestionar la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? En lo particular, por ejemplo, algo que las empresas hace 3 años atrás no hacían, ¿ya? Nadie o casi nadie consideraba en este análisis ya del ambiente externo que podía haber una pandemia. ¿Qué podemos hacer frente a la pandemia? ¿Qué riesgo significa la pandemia para la seguridad y salud de las personas dentro de la empresa? Si estamos, por ejemplo, en una organización donde las personas trabajan de manera muy cercana, por ejemplo, que no es lo mismo en una organización donde se trabaja, ¿no es cierto?, de forma individual, por ejemplo, en el área administrativa o informática, que muchas veces las personas no tienen un contacto físico tan, ¿no es cierto?, tan cercano como, por ejemplo, en una clínica, ¿sí? Que además hay otro riesgo donde se está en contacto con personas que pueden venir con el virus, supongamos, ¿ya? En este capítulo también tenemos que definir las partes interesadas, ¿ya? O sea, qué personas o grupos de personas, ¿ya? Les interesa nuestro sistema de gestión, les interesa la seguridad y salud en el trabajo, a trabajadores y trabajadoras, a los gremios internos, sindicatos, por ejemplo, que se formen, u otras comisiones internas de la empresa que se interesen por la seguridad de salud, ¿ya? Y los temas, por ejemplo, desde ahora en adelante, ¿ya? En estos casos, el contagio, ¿no es cierto?, por una pandemia que puede venir, ¿no es cierto? Lamentablemente, los científicos están bastante de acuerdo a que esta es la primera probablemente de una serie de pandemias que se van a venir en los siguientes años. ¿Por qué? Porque no lo podemos impedir, porque la globalización y el alcance tecnológico de nuestros procesos, ya el impacto que hemos generado en el medio ambiente, ya nos ha llevado a este camino, ¿ya? Y tenemos que prepararnos, ¿ya? Avancé un poquito más. El capítulo 5 ya, son 10 nomás, por si acaso, ¿ya? Si se están preocupando, son solamente 10. El capítulo 5 nos habla del liderazgo, cómo las personas líderes de la organización, ¿ya? Se hacen cargo de comprometerse con la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque en cualquier organización, si los líderes que están ahí arriba, ¿ya? Si la gerencia general ¿no es cierto? Y las personas que lo acompañan de manera directa no se comprometen con la seguridad en el trabajo, es muy difícil que se tomen, ¿no es cierto?, las medidas correctas y se gestione de forma seria la seguridad en el trabajo de esas personas, ¿ya? Por lo tanto, las primeras personas que se tienen que comprometer, tanto, ¿no es cierto?, de forma declarada, como puede ser en una política, como con recursos y con tiempo, es la alta dirección. De eso habla este capítulo, de cómo las personas que están ahí arriba se comprometen, ¿ya? Y en temas, por ejemplo, en épocas de pandemia, estas personas tienen que estar comprometidas, por ejemplo, con entregar todas las facilidades para que las personas, en el caso, por ejemplo, de nuestros países, puedan trabajar a distancia, por ejemplo. Esas son las personas que se tienen que comprometer justamente con otorgar facilidades para que estas personas puedan hacer su trabajo desde su casa y para que las personas que vayan a tener que venir a trabajar de forma presencial lo hagan de forma segura, ¿sí? El capítulo 6 nos habla de la planificación de las acciones que necesitamos llevar a cabo. Tenemos que implementar objetivos.
las personas en la vida necesitamos objetivos para poder saber si estamos cumpliéndolo con las cosas que queremos hacer, ¿verdad? Aunque no lo escribamos, aunque, ¿no es cierto?, no lo declaremos y hay personas que lo tengan, ¿no es cierto?, de forma inherente en su cabeza, pero todos tenemos objetivos, ¿ya? El objetivo de tener, contar con este título profesional, el objetivo de lograr comprarme un auto, de comprarme una casa, de a lo mejor el objetivo de en unos años más tener un posgrado, de trabajar en esta empresa, ¿no es cierto? O este tipo de empresas, de irme al extranjero, de viajar, ¿sí? Las empresas necesitan objetivos concretos para poder saber si van a cumplir, ¿no es cierto?, con este sistema de gestión. Se implementan los objetivos y además se planifican acciones para poder cumplirlos, ¿ya? Como todo buen profesional sabemos que, ¿no es cierto?, para poder cumplir con un objetivo tenemos que implementar un plan. Bien. El capítulo 7 nos habla de todas las herramientas que necesitamos para poder apoyar la implementación de estos planes, ¿ya? Necesitamos recursos, necesitamos tener recursos para poder comunicarnos, necesitamos acceso al conocimiento, necesitamos herramientas, necesitamos capacitación, competencias en las personas, ¿ya? Todo eso está regulado en el capítulo número 7, ¿ya? Que apoya el desarrollo de los planes de seguridad y salud en el trabajo. El capítulo 8, por otro lado, nos dice, ok, usted está bien, tiene sus objetivos, tiene sus planes y los implementa, pero ojo, usted tiene que medir, tiene que evaluar lo que está haciendo para saber si realmente está resultando. Si yo, por ejemplo, yo como persona no evalúo y no me detengo en algún momento a decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo que estoy haciendo realmente me está ayudando a cumplir con mis objetivos personales? ¿O estoy en piloto automático, ¿no es cierto?, trabajando o haciendo las cosas sin pensarlo? Las empresas necesitan evaluar. Para poder hacer mejora continua, usted tiene que evaluar constantemente los logros y los avances del trabajo en gestión de seguridad y salud. ¿Para qué? Para poder mejorar. El capítulo 9 nos habla de, ¿no es cierto?, justamente las estrategias de seguimiento y medición, de cómo yo voy, ¿no es cierto?, midiendo de forma regular los objetivos, las metas, cómo yo los voy comparando con lo que yo me propuse hacer, ¿ya? Y cómo voy analizando estos datos para poder hacer más eficaz la gestión preventiva de la empresa. Por ejemplo, utilizando herramientas como las auditorías internas. Las auditorías son revisiones de los procesos, donde a través de personas capacitadas yo voy evaluando si lo que se está haciendo es lo que está dicho en mi sistema de gestión que tengo que hacer, ¿ya? Y el último capítulo es el de mejora, que habla de la mejora continua. ¿Cómo yo puedo, de alguna manera, todo lo que yo hice antes, en mis otros capítulos, del 4 al 9, poder mejorarlos en la medida que sea necesario mejorarlos? Ya implementé, ¿no es cierto? Tengo mis objetivos, me comprometí, tengo mis objetivos, los planifiqué, los implementé, ¿no es cierto? Tengo actividades de apoyo, hice seguimiento, medición y análisis. Bueno, pero ahora toca, ¿no es cierto?, también implementar esas mejoras. Y la norma, ¿qué es lo que dice? Bueno, usted va a tener que analizar todas las fallas que tenga, va a tener que reunirse con la gerencia, con la alta dirección, para poder implementar, planificar correctamente e implementar estas mejoras, pero que estas mejoras sean realmente mejoras preventivas, mejoras que vayan a modificar la planificación, que modifiquen la forma en cómo yo trabajo, no solamente modificar, ¿no es cierto?, poner parches. Eso no es mejora continua. Mejora continua es intervenir la forma en cómo yo trabajo para reducir la probabilidad de volver a fallar en lo mismo. Me voy a equivocar en otras cosas, pero voy a reducir la probabilidad de que los mismos errores que cometí, ¿no es cierto?, los vuelva a cometer, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, finalmente les quiero invitar a analizar esto, a analizar, ¿no es cierto?, ya sea ahora, ¿no es cierto?, si es que hay tiempo, si es que me lo permiten, si es que hay un poquito, yo sé que me pasé un poquito, ¿no es cierto?, pero era necesario, ¿ya? Está muy bien de tiempo, está muy bien de tiempo. Ya, Usted perfecto, usted cierra. ya, Hoy los profesores perfecto. de Chile y todos los profesores, ustedes dos, pues son los que están liderando
esta semana su Ah, temática, ya, perfecto. Ok, profesor, pues perfecto. Muchas vamos a gracias, Elkin. complementar. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo los quiero invitar ahora a analizar un poco esto, ¿no es cierto? Estas dos preguntas, ¿ya? Y la primera, voy a dejar de compartir.